Buenas noches para todos, bienvenidos a nuestro grupo familiar de esta noche. Como hemos hablado en algunas otras ocasiones, la vida, la historia del pueblo de Israel y la historia de todos sus personajes son la viva historia de nuestra naturaleza humana. Y tal vez nosotros nos podemos ver inmersos en alguno de estos personajes. En esta noche vamos a ver el hombre autosuficiente que Dios venció. Vamos a mirar aquel hombre que piensa que todo lo puede, que es capaz de hacer todas las cosas y cómo al final nos damos cuenta que necesitamos de Dios. El hombre autosuficiente que Dios venció. Quiero que por favor vayamos al texto de Génesis, capítulo 32, de los versículos 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Yo voy a leer en el favor de ustedes. Dice la palabra del Señor. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Padre amado, en esta noche yo quiero pedirte, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea con todos nosotros, que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón, Señor, que nuestras situaciones nos puedan animar a través de tu palabra, Señor, a ser cambiados y transformados y podamos ver en esta historia de gracia del Antiguo Testamento, Señor, de la Torá, un ejemplo de vida para todos nosotros, Señor. ¿Quién era Jacob? ¿Recuerdan ustedes quién era Jacob? Jacob era un hombre que desde pequeño siempre fue ventajoso. Recuerdan, desde el vientre de su madre, él toma el pie de su hermano para que no fuera el primogénito. Desde el principio del vientre de su madre, él estaba haciendo, siempre tratando de ser el primero. Luego, cuando va creciendo, le roba un día la primogenitura a su hermano, mintiéndole a su padre. ¿Recuerdan? Que le preparó unos lentejas o frijoles, como se llaman en aquella época, para quitarle la primogenitura. Porque el primogénito tenía la ventaja de tener el 75% de la herencia de acuerdo a la cultura judía. Por esa razón, en la historia que estamos leyendo en esta noche, Esaú lo venía buscando con 400 hombres por haberle robado la primogenitura, que ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 27 de Génesis. También le robó a su suegro Labán sus hijas, sus esclavas y su ganado. Y podemos saber que él trabajó por ellos, pero igual la costumbre de los pueblos antiguos no era salir huyendo de la familia en la que pertenecían. Y él en ese momento estaba huyendo también de Labán, que lo venía persiguiendo. Por lo tanto, tenía dos situaciones. Alguien que lo venía persiguiendo detrás, su suegro, y su hermano que lo estaba esperando adelante también, dice la escritura, con 400 hombres. Así que Jacob, lo que podemos mirar es que estaba en una situación sin salida. Todo lo que se había propuesto, todo lo que había alcanzado, ahora no le eran suficientes en esta encrucijada que él estaba viviendo. Parece que, a pesar de haber tenido todo el control en su vida, el apoyo de su madre y el apoyo de sus esposas, de sus hijos, en este momento se encuentra en esa noche oscura del alma de la que habla Juan de la Cruz. Y es que Dios a veces tienes que tratarnos de una
forma muy especial, y eso es lo que está haciendo en este texto que acabamos de leer. Quiero que miremos en esta noche 4 situaciones, 4 eventos con los que Dios en esa oscura noche de Jacob trata su vida. En primer lugar, quiero que miremos la soledad, porque la soledad es donde uno reconoce la necesidad que tiene de Dios. En segundo lugar, quiero que miremos la derrota, esa herida que Dios le causa para poder vencerlo. En tercer lugar, miraremos la sumisión, que es el reconocer que las bendiciones vienen de Dios y no de nuestras capacidades ni nuestra autosuficiencia. Y finalmente quiero que miremos las cicatrices, porque la cojera que Él tiene es para que no olviden nunca que en algún momento hemos tenido un encuentro con Dios. Así que quiero ir en primer lugar a esa soledad que es necesaria para depender de Dios. Los versículos 22, 23 y 24 que estábamos leyendo dice que aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Eso era todo lo que tenía, eso eran todas sus riquezas. Así que una vez, dice el versículo 23, una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, todo su ganado, todo su dinero, todo lo que tenía lo hizo pasar. Y dice el versículo 24 que ¿qué? Quedó solo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado por esos momentos? Que a pesar de tener muchas cosas o a pesar de que pareciera que nuestra vida va correctamente, sin embargo, llega un instante en nuestra vida en que nos encontramos solos. Jacob nunca se había encontrado en esta situación. Siempre había tenido el apoyo de su madre, siempre ella lo había consentido, lo había hecho quitarle la primogenitura a su hermano, y ahora se había ido a otras tierras en donde también había conseguido muchas cosas a través del engaño. Él había engañado y había sido engañado, pero todo lo había levantado a través del engaño. Todo le había salido bien hasta ahora. Tenía 2 esposas, tenía 2 esclavas y tenía 11 hijos. O sea que, y tenía muchas riquezas. O sea que, si lo podemos hablar, era un hombre próspero, un hombre de éxito, como hoy la sociedad lo menciona. Alcanzó todo lo que se propuso. Estuvo acompañado de su familia paterna, fue el hijo preferido de la mamá. Luego estuvo con la familia de Labán por muchos años. Allí prosperó con todos sus negocios. Tenía 2 esposas, 2 esclavas, muchos hijos y mucho ganado. Como pudiera decir alguien hoy, la vida le sonreía. Había comenzado con un bastón y ahora tenía 2 campamentos llenos de personas y de ganado. Era un hombre exitoso para todos los hombres, menos para Dios. Para Dios no era exitoso. Así que Jacob le resultaron bien todas las cosas. Nunca se había detenido a pensar en su necesidad de Dios porque todo le iba bien. Así que la vida seguiría por inercia, como nos sucede a muchos, sin encuentros significativos con Dios a pesar de que creemos en Él. Por eso es que Dios permite que llegue esa crisis en su vida, para que haga los ajustes pertinentes. Dios a veces tiene que llevarnos hasta la noche más oscura del alma para que podamos entender lo que Dios quiere. Dios utilizó la soledad para dejarlo con Él, con el único que puede, del único, perdón, que no nos podemos esconder ni huir, en medio de la oscuridad, rodeado de sus enemigos por delante y por detrás, solo, sin su familia, sin sus hijos. Ahora Jacob puede ver a Dios. Una necesidad urgente de conocer a Dios muchas veces es despertada por una crisis que Dios permite en nuestras vidas. Una enfermedad, un accidente, una pérdida de trabajo, bueno, tantas cosas que pueden ser. Así que decimos que como todo anda bien es porque Dios está satisfecho con nosotros, y creo que nos equivocamos muchas veces. Así vivió Jacob toda su vida hasta que se sintió solo. Su éxito era solamente una fachada delante de Dios. Y allí en esa noche y en la soledad Dios se hizo cargo de Jacob. Era el momento adecuado. Estaba solo y sin ninguna bendición de las que estaba acostumbrado. Y Dios se le manifiesta, como suele hacerlo, de forma reservada. Dios necesita momentos de soledad con nosotros para mostrarnos su gloria, su grandeza, y de que dependemos
absolutamente de Dios. Siempre en nuestros encuentros con Dios queda una revelación, pero también una reserva de otras revelaciones para las próximas manifestaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido encuentros con Dios en esta noche? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de que hemos hablado con Dios? En ocasiones, Dios nos deja solos sin triunfos y tesoros para poder apreciar que solo Él es suficiente. Es en la crisis donde podemos ver que nuestra verdadera lucha no es con los demás, sino con Dios. Las cosas o premios o ganancias muchas veces nos enceguecen de lo más importante, que es tener una relación íntima y personal con el Señor. Nos fijamos en cómo están nuestras cosas, la vanidad de la vida, la vanidad de las cosas, y eso nos impide ver a Jesús como nuestro mayor tesoro. En segundo lugar, miraremos que nuestra derrota es necesaria para conocer su victoria. Los versículos 24b al 25 dice que entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, y que cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Hasta ese momento Jacob ha venido batallando y andando a tientas por toda su vida, haciendo lo que a él le parezca. Era un hombre sin escrúpulos, un hombre astuto, un hombre tramposo, un hombre ladrón. No le importó estafar a su hermano, no le importó mentirle a su padre, no le importó robarle a su suegro. Y en todo esto se había salido con la suya. La justicia no le llegaba, se creía inmune a la justicia. Pero para él funcionó la frase maquiavélica de que el fin justifica los medios. Pero gracias a esta crisis por la que pasa en este momento, la primera en su vida, Dios desciende tomando la iniciativa para derrotarlo, para castigar su orgullo y desafiar su astucia. Fue una lucha en la que ambos, Dios y Jacob, triunfaron. ¿Por qué? Dios triunfó al doblegar el orgullo de Jacob, pero Jacob también triunfó al ser vencido por Dios. Muchos me preguntan a qué se refiere esa lucha que tú dices que tuvo toda la noche Jacob con este hombre que sabemos que es el ángel del Señor. ¿Cómo puede uno vencer a Dios? ¿De qué se trata esa lucha que él vivió? Y lo que podemos mirar en el contexto de las cosas es que él, en medio de tu autosuficiencia, se defendió de sus pecados, se defendió de sus errores, pero fue confrontado por el Dios mismo, el Dios de la gloria, el Dios de la verdad, que le mostró la realidad de lo que era su corazón, le mostró lo que era, le mostró que necesitaba de Dios. Por eso es una victoria para Jacob el ser vencido por Dios, donde el que ganó, ganó para los dos. Algo similar fue la lucha que tuvo Jesús en el Getsemaní, donde Jesús rinde su voluntad al Padre para que haya una victoria para todos. ¿Lo recuerdan? Jesús en el huerto del Getsemaní, en el huerto de los olivos, en la noche anterior, dice que él luchaba porque él sabía lo que le esperaba al día siguiente en el Calvario. Pero finalmente, y él oró, dice que 3 veces fue a orar, pidió la compañía de sus discípulos y no fue. Finalmente Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablando de la copa que había de beber. Así que Jesús rinde otra vez su voluntad en esa noche de soledad, en esa noche de crisis, y esa victoria no solamente fue para Jesús, sino es una victoria de la que podemos disfrutar hoy todos nosotros. Ninguna batalla que tengamos con Dios es en vano. Aún las batallas en que creemos que hemos sido derrotados con un no son transformadoras en una victoria. ¿Cuántas veces hemos orado, pidiendo a Dios por algo, solicitando a Dios por algo, y Dios siempre nos ha dicho no? Pero nos hemos dado cuenta que eso es para victoria nuestra, para victoria espiritual, para crecimiento espiritual, para crecimiento de nuestras vidas. Cuando luchas con Dios y Dios vence, tú también vences, porque lo que hace Dios en sus victorias es quitarnos el orgullo, la vanidad, aún la depresión, la angustia, y aprender a depender de Dios siempre, todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, quiero hablar sobre nuestra sumisión es necesaria para recibir a Dios. Las bendiciones de Dios son más importantes que nuestros logros personales en una sociedad de hoy moderna, que nos hablan de éxito, que nos hablan de emprendimiento, que nos dicen que estudiemos, que tengamos títulos, máster,
doctorados, y nos dedicamos toda nuestra vida a ello, dejando de lado al Dios que nos da todas estas cosas. En los versículos 26 al 30 leemos: entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Y Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Había entendido la gloria de Dios, el poder de Dios. Esa lucha duró toda la noche, según dice el texto. No sabemos qué le decía Jacob a Dios, como les decía ahora. Sin embargo, es evidente que él quería una bendición, y no cualquier bendición, una bendición especial. Pero si él tenía todas las cosas, tenía 2 esposas, 2 esclavas, 11 hijos, tenía dinero, tenía ganado, tenía riquezas, ¿qué estaba pidiendo de Dios entonces? Entonces nos damos cuenta que la lucha de él era que Dios le había mostrado lo que era, le había mostrado su orgullo, le había mostrado su autosuficiencia, y él quería algo diferente, algo que llenara su corazón. Y finalmente, cuando Dios le cambia su nombre, ¿qué es lo que le da? Una identidad, una nueva identidad. Él deja de llamarse mentiroso, deja de llamarse embaucador, como significaba su nombre Jacob, y lo hace llamar Israel. Jacob sabía que todos sus logros en ese momento, cuando se enfrentó con Dios, sabía que todos sus logros, todos sus éxitos eran por su astucia, por medio de la manipulación, de la mentira, del engaño. Y él lo sabía, y solamente en esa noche lo reconoce. Pero estaba cansado de todas esas bendiciones que habían llegado por medio de su autosuficiencia. Él quería una bendición legítima por parte de Dios. Durante toda su vida había estado luchando contra Dios y contra los hombres. Había estado intentando seguir adelante por su propia astucia, engaños y esfuerzo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, enfrentándose a nuestros dolores, a nuestras angustias, seguimos luchando por nuestros propios medios y por nuestras propias fuerzas? Eso era lo que había hecho Jacob toda su vida. Pero en esta noche se enfrenta al Señor y entiende que quiere una bendición diferente. Había estado luchando con Dios, había estado intentando seguir adelante solo, pero esta noche, cuando el ángel le dislocó la cadera, ya no tenía manera alguna de forzar al ángel para que lo bendijera. Todo lo que podía hacer era llorar y suplicar misericordia en el nombre de Dios. Finalmente Jacob aprendió cómo las bendiciones de Dios son dadas a los hombres por gracia. No era porque se lo merecía. Nosotros no hemos entendido eso, a pesar de que se nos habla del regalo de Jesucristo. Todas las cosas que somos y todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No porque nosotros no lo merecemos, es solamente por la gracia de Dios. Por eso Dios lo hiere, para que se doblegue y entienda que es mucho mejor las victorias de Dios que aquellas que provienen de nuestras propias fuerzas. Si las bendiciones no vienen de Dios, si las bendiciones no vienen de parte de Dios, se vuelven una maldición para nuestras vidas. Por muy buenas que nos parezcan, por muy lujosas que aparezcan, todas nuestras luchas terminan siendo una lucha contra Dios hasta que no nos sometamos a Él. El día que tú luches con Dios por tus bendiciones triunfarás, así seas derrotado. En cuarto lugar, quiero hablar sobre las cicatrices. Las cicatrices son necesarias para no olvidar a Dios. El texto dice en los versículos 31 y 32 que cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol, y a causa de su cadera dislocada iba rengueando, o sea, cojeando. Por esa razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Las cicatrices que tenemos en nuestra alma por nuestros pasados nos ayudan a recordar la gracia de Dios. Cuando a mí me preguntaron cuál era mi cicatriz, o una de mis cicatrices que Dios me ha dejado para que no me olvide de su gracia, su amor y su misericordia, yo les dije a mi esposa. Como todos ustedes saben, mi esposa estaba en silla de ruedas desde hace muchos años, y cada vez que la veo, me acuerdo de la gracia de Dios. Me acuerdo de su amor, de su perdón, y no he dejado que
eso se convierta en una amargura, fue una derrota para mi autosuficiencia, fue una derrota para mi pecado, fue una derrota para dejar de vivir como a mí se me daba la gana y aprendí a depender de Dios. Dios sabía que Jacob era muy fácil para olvidar las cosas. Por eso, cuando le deja cojo, sabe que nunca va a olvidar. Y dice el texto que los israelitas no comen del tendón. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una cicatriz que Dios le ha dejado, los otros le preguntan. Seguramente cuando Jacob caminaba por ahí, sus nietos o los niños o los jóvenes le preguntaban, ¿y a ti qué te pasó? Y él le daba la gloria a Dios. Y él se acordaba que esa noche había luchado y había sido vencido por Dios, pero que ahora tenía una identidad. Amados, las cicatrices que tengamos en nuestra vida, las cicatrices que tengamos en nuestro color, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, tienen un significado que no se nos debe olvidar. Yo no sé cuál sea su cicatriz, yo no sé qué Dios le ha dejado, yo no sé qué Dios le ha quitado, pero no olvide que si perdió algo, ganó algo para Dios. Es muy fácil volver al estilo de vida cuando las cosas van bien. Cuando Dios no nos toma de esta manera, podemos seguir haciendo lo que nosotros se nos dé la gana. Uno sabe que las tentaciones de confiar en sí mismo seguirán toda la vida, todos los días. Siempre seguimos confiando en lo que hacemos. Por eso Dios en su misericordia y como una señal lo deja cojo. ¿Cuál es tu cojera? Es una cojera que lo acompañará todo el resto de su vida, para que no olvidemos las luchas que hemos tenido con Dios, porque esas luchas son las mejores, esas son las mejores cicatrices, porque si somos derrotados por Él y Él nos vence, es mejor para nuestra vida. El apóstol Pablo también nos recuerda que tenía un aguijón en la carne y que rogó a Dios para que se lo quitara y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Las cicatrices son importantes, nos permiten llevarlas a todas partes y nos recuerdan lo que pasó. La gente ve nuestras cicatrices y preguntan, ¿qué pasó? Son oportunidades para hablar de nuestras luchas con Dios. Son importantes para recordar cuán grande y cuán maravilloso es el Señor. Son importantes para decir que Dios nos ha sanado nuestro corazón. En conclusión, no existe palabra más dulce para los oídos del pecador y más repulsiva para el autosuficiente que la palabra gracia. Por eso la gracia de Dios hoy es vilipendiada y ultrajada aún por nosotros los cristianos, porque no hemos entendido el regalo de la gracia que Cristo nos ha dado. ¿Ha pensado alguna vez que has sido demasiado pecador para que Dios te salve? Yo lo pensé alguna vez. Entonces la gracia es para usted la buena noticia que Dios le tiene. Su salvación no está basada en lo bueno que usted pueda hacer, pero tampoco tu salvación no está prohibida por el pecador que haya sido. Jacob no merecía nada. Y si ustedes ven, Dios no le quitó las bendiciones de haberlas logrado, a pesar de haberlas logrado de mala manera, porque Él lo que quería era transformar su corazón, llenarlo con una riqueza mucho más importante que todas las que tenía. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el apóstol Pablo nos dice que gana el primer premio por ser el mayor de los pecadores en 1 Timoteo 1:15. Usted y yo deberíamos ponernos en la fila detrás de Pablo si pensamos de nosotros mismos como demasiado pecadores. En ninguna parte la gracia es más elocuente, más gloriosa y más preciosa que cuando se contrasta con nuestro pecado, cuando reconocemos los pecadores que somos y cómo la gracia de Jesús nos salva y nos limpia. Deja que Dios gane las luchas que tienes en este momento. Ve a la cruz y ríndete si no lo has hecho. Cae a los pies de Cristo. Entrega las riendas de tu corazón. Déjate vencer por su amor. No sigas luchando más con Dios si en este momento tienes luchas. Borra la raya que te separa de su bendición. Y haz lo mismo que Jacob. Suplica por tu bendición, dejando de ser autosuficiente. Padre amado y glorioso, en esta noche yo quiero darte gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este texto, Señor, para mostrarnos la grandeza de Dios, su trabajo, su plan maravilloso que nos muestra a través de Jacob, Señor, como tu palabra, Señor, en el Antiguo Testamento está llena de gracia. No solamente la encontramos en la cruz del Calvario, sino que viene desde entonces, Señor. Y ayúdanos en esta noche a cada uno de nosotros, Padre, para dejar de luchar,
para rendirnos, para dejar que tú tomes el control de todas nuestras cosas, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los esposos, de nuestros hermanos, de nuestra salud. Señor, ¿acaso hay alguien más grande que tú? Alguien que pueda ayudarnos, salvarnos y protegernos. Alguien que pueda darnos fortaleza, sabiduría y entendimiento. Alguien en cual podamos reposar nuestra identidad. Yo te ruego en esta noche, Señor, por cada una de estas personas que están en este lugar, Señor. Te pido que los bendigas y los guardes. Y aún a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, para que dejemos la autosuficiencia y nos entreguemos denodadamente a Jesucristo nuestro Señor, para que seamos libres no solamente de nuestro pecado, sino del pecado de la autosuficiencia que nos aleja de tu presencia, Señor. Yo te lo ruego, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.